Las fotografías retratan instantes de una vida, pero ¿qué hay de las vidas de las personas que retratan esos momentos para la historia? Hoy en Periodista Digital les hablaremos de una de esas historias, la nueva novela de Susana Fortes, Esperando a Robert Capa. Susana, es un placer poder charlar aquí contigo un ratillo y gracias por traernos esta apasionante y, no sé si melancólica o... Vamos, que despierta muchos recuerdos de la historia reciente de España, porque la historia que cuenta es reciente. Se centra en 2 años, 1935 a 1937. La primera parte transcurre en París, es ese París de los cafés, de los poetas surrealistas, de la Rive Gauche, o sea, un ambiente más glamuroso, digamos. Y la segunda parte ya es la guerra civil, el ambiente bronco del Madrid de la Resistencia. Ya le había dado vueltas a la idea de escribir una novela sobre Capa antes, lo tengo todo, es un personaje que me ha fascinado, ¿no? Tengo casi todos sus libros, catálogos de exposiciones, etcétera, ¿no? Pero precisamente, o sea, a veces necesitas un chispazo, ¿no?, que te haga darte cuenta de lo que tienes delante de los ojos, ¿no? Ese chispazo fue el hallazgo de México. Son 127 rollos de negativos y más de 3.000 fotografías inéditas de Robert Capa, de Gerda Taro y de David Seymour, ¿no? Fue el hallazgo más importante de la historia del fotoperiodismo, ¿no? Y todos los medios lo dieron, se hicieron eco de él. Y publicaron algunas fotos. Bien, pues una de esas fotos, que es la foto de Gerda Taro dormida en una cama estrecha con el pijama de Robert Capa, es, digamos, la foto que a mí me sirve de decir, bueno, aquí hay una novela, ¿no? Es una foto muy tierna, muy sugestiva, que casi te obliga a escribir una novela, ¿no? Al venir a España vienen como una aventura, no se imaginan lo que se van a encontrar. Bueno, digamos que no eran tan inocentes, quiero decir, ella era, o sea... ella era judía, alemana, refugiada, había huido de Alemania, él húngaro, o sea, con 17 años, Robert Capa, para que os hagáis una idea, lo detienen, estaba todavía en el instituto, lo detienen en una manifestación contra la dictadura del almirante Horthy en Hungría, le dan una paliza increíble en la cárcel. Su madre consigue sacarlo, le compra un par de camisas, unos pantalones bombachos y unas botas de doble suela y lo mete en un tren. 17 añitos. Nunca más volvió a tener, ya no digo un hogar, sino ni siquiera una dirección fija. Desde entonces vivió de hotel en hotel, de país en país, de guerra en guerra. Y llegó a París como refugiado, es decir, buscándose la vida, tratando de abrirse un camino en la fotografía. Y ahí la conoció a ella, a Gerda Taro, que también era refugiada, que venía de Berlín, de Alemania. Entonces se conocen, se enamoran se enamoran en el sur de Francia en un viaje que hicieron de camping a la isla de Santa Margarita, y a partir de ahí ya son inseparables, ¿no? Él le enseña a ella todo lo que sabe de fotografía y ella le enseña a él a espabilarse, a buscarse la vida, porque ya era 3 años mayor, era una alemana, una rubia de piñón fijo, era bajita, o sea, 1,50 m, pero más lista que el hambre, ¿no? Y las veía venir. Y fue a ella a quien se le ocurre la idea de crear el personaje de Robert Capa, porque él se llamaba André Friedman, como sabes. Entonces dice, bueno, aquí tenemos que llegar a fin de mes como sea, está difícil. Entonces los periódicos pagaban tarde y mal, el material fotográfico era caro. Y tiene la idea genial de inventarse un fotógrafo americano de éxito, un tal Robert Capa, que era tan bueno y tan cotizado que desde luego ellos no vendían sus negativos por menos de 150 francos, que era el triple de la tarifa vigente. Ellos eran antifascistas, ellos ideológicamente, ella había militado en las juventudes comunistas. La Europa que les toca vivir es una Europa que está a punto de saltar por los aires. Ellos le habían visto las orejas al lobo ya. Creen que en España se está jugando el futuro de Europa y quieren una maldita foto. Desde que llegan están buscando alguna foto, algo que poder enseñarle al Comité de No Intervención, porque los gobiernos, las democracias de Europa han dejado a la República a los pies de los caballos. Otros vienen con sus armas, que son los brigadistas, a defenderla, y ellos vienen con sus cámaras. Así es. Para convencer a esa Europa que está a punto de saltar por los aires, que en España se están decidiendo cosas más importantes cosas del futuro. Esto es, digamos, el preludio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Descubrió más cosas de las que inicialmente creía ver en estos personajes? Descubrí matices psicológicos de los personajes, anécdotas,
cosas que comentan amigos unos otros, es decir, todo me ayudó a perfilar el puzzle de piezas, ¿no? de personalidades de ellos dos, sobre todo de la relación afectiva y amorosa de ellos, que fue muy, muy intensa, pero que tiene unos matices que me pareció muy interesante, porque cuando vienen a España, que están colgadísimos el uno del otro y muy enamorados, sin embargo, la situación, la guerra, la tensión, el enfrentamiento, el peligro, el que te estás jugando la vida, todo eso hace que la relación, el amor que les une esté como una cuerda muy tensa, ¿no? Está en un momento de tensión. Y a eso se une la rivalidad profesional, porque publican sus fotos con el sello Capa, los dos. Entonces ella empieza a sentirse, llega un momento un poco ninguneada, necesita su espacio, ¿no? Entonces esa rivalidad profesional en algún momento hizo que la relación, es decir, que fuera una relación, que no era una cosa idílica, sino sí, desde luego, de mucho amor y mucha pasión, pero también de muchas broncas, reconciliaciones. Lo convierten en una pareja moderna, compleja, y además le da todo un contenido mucho más trágico. Eso a mí me pareció muy interesante, y eso se desvela todo en la relación que se establece entre ellos en la guerra. La guerra hace salir al aire todos esos matices que a lo mejor en una situación que no fuera límite, si siguieran en París, pues hubiera pasado más desapercibido y hubieran sido una pareja como tantas, ¿no? La guerra de España empieza su leyenda. Ellos empiezan su leyenda aquí, se forjan esa leyenda, se arriesgan, son valientes, son, o sea, echados para adelante, no se miden, Capa tiene una mentalidad de jugador. O sea, él cuando el desembarco de Normandía lo dice, es decir, el fotógrafo, el corresponsal de guerra, es un jugador. Tiene en su mano la mayor apuesta, que es su vida. Puede apostarla a este caballo o a este otro, o en el último momento guardársela en el bolsillo. Dice, yo soy un jugador, aposté por salir en la primera oleada, y es el único fotógrafo que desembarca en la primera oleada con la compañía E del 116 del Regimiento de Infantería Americana, el único. Es decir, era valiente indudablemente, pero también era muy gallito. Por ejemplo, le preguntan ya cuando está consagrado, y a ver, el señor Capa y tal, ¿qué se necesita para ser un buen fotógrafo de guerra? ¿Qué hace falta? Y dice, no basta tener talento, dice, además hay que ser húngaro. Lo que pasa es que la muerte de ella le partió la vida, ¿no? Y ya muere aquí en Madrid, en Brunete. Cerca de Madrid, claro. En Brunete consigue salir ilesa de la batalla más cruel de la guerra, la de Brunete, y sin embargo, pues en un accidente tonto a la vuelta, pues muere, ¿no? Entonces él no se recupera nunca de esto, lo pasa fatal. Cartier-Bresson decía que el Capa que sale de ese duelo es un tipo distinto, mucho más resabiado, mucho más escéptico, más cínico, nihilista, con el hígado destrozado y bueno, y con el colmillo muy retorcido, ¿no? Pero hubo otras mujeres, claro, mujeres guapísimas, porque él era un seductor nato. Por ejemplo, Ingrid Bergman, ¿no? Digamos que esa era su manera de seguir vivo cuando ya nada le importaba demasiado.